Hola, muy buenos días a todos. Así que hace tiempo que no nos veíamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, el día de hoy, en nuestro webinar de gestión documental. Y pues ahora sí que desde la pandemia no nos veíamos. Veo algunos nombres conocidos. Es muy agradable poder estar aquí todos el día de hoy. Y pues justamente que bueno, que decidimos retomar los webinars que desde pandemia no lo habíamos hecho, decidimos empezar con un tema que es fundamental para las instituciones como es la gestión documental y la trazabilidad de archivos. Y pues justamente nos planteamos pasar del marco normativo a la práctica. Es decir, desde el deber ser al ser. Aquí en este sentido, eh, pues sí, luego es un tanto complicado pasar de lo que nos dicen las normas, de lo que dice la Ley General de Archivos, de lo que dice la ISO para estas prácticas. Y pues justamente para atender este tema, contamos el día de hoy con alguien que lleva ya más de casi 20 años trabajando en este tema y que ha trabajado de la mano con instituciones públicas justamente para llevar a cabo este proceso. ¿Sí me escucha? El día de hoy contamos con la participación de nuestro compañero Salvador Rivas Pascual, quien es especialista en gestión documental, en la gestión de procesos y automatización de los procesos archivísticos. Él es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por parte de la UNAM y, pues como se los comenté, lleva casi 20 años de experiencia apoyando a instituciones públicas y privadas en la modernización de sus archivos y también ha sido el principal responsable del desarrollo de SARI, que como ven pues es también el nombre de nuestra institución. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, los dejo aquí con el verdadero experto, pues para que nos comparta sus conocimientos. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengan durante el webinar, no se preocupen, ustedes nada más la anotan en el chat y finalizando la exposición de Salvador, las estaremos leyendo para que las conteste una por una. Y nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Todos tuyos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Agradecemos el tiempo que estén dedicando a este webinar. Estoy muy contento que estemos todos aquí reunidos para aprender o estar revisando todo lo que ya seguramente muchos sabemos y estarlo aterrizando dentro de un sistema que cumple con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que es la temática. Muy bien, bueno, voy a compartir mi presentación. En un minuto. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy, de este primer webinar, porque va a haber varios, es la gestión documental y trazabilidad en los archivos, el marco normativo a la práctica. Pues vamos a revisar vamos a ver algunos términos, ¿no? Que tienen que ver con esta definición de gestión documental. Bien. Lo que nos marca, por ejemplo, las normas, incluso la ley general, a grandes rasgos, es el conjunto de marcos normativos estándares internacionales, ¿no? Que pues prácticamente nos van a ayudar a alinear por medio de metodologías, para garantizar la administración, conservación, la accesibilidad de los documentos, entre varias cosas más, ¿no? Y prácticamente estas normas pues, nos van a ayudar a armonizar toda esta gestión son normas internacionales, son normas que
incluso la ley general de ahí toma varios lineamientos. Entonces, la idea es alinearnos, ¿no? O tomar esas mejores prácticas, ¿no? Y en el transcurso del curso, pues vamos a ir viendo algunas de ellas, algunas comparaciones. Bien. ¿Cómo es la gestión documental a grandes rasgos en una institución pública? Incluso en algunas organizaciones privadas pueden llevar este modelo, ¿no? O lo llevan. Eh, Tenemos una ventanilla donde vamos a recibir información, ya sea de personas que están interesadas en algún tipo de información dentro de la misma institución. Entonces, ese documento físico, porque también las instituciones pueden publicar en sus portales incluso ya sistemas automatizados que reciban esa información, ¿no? Por ejemplo, el Infonavit tiene algunos apartados donde podemos levantar algunas necesidades, ¿no? Pero regularmente entra ya sea físicamente o electrónicamente, entran a la organización, a la institución. La institución lo va a gestionar de alguna manera, con algún sistema o manualmente, pero va a llevar una gestión, ¿no? La va a trasladar mediante varias áreas va a llevar esa información hasta que lo resuelva. Si lo va a resolver dentro de una plataforma, pues va a tener toda esa trazabilidad. Entonces, la organización puede llegar a publicar esa gestión eh, para que el usuario no tenga que ir a la misma institución a ver cómo va su asunto, ¿no? Puede hacer pública su información o por algunos medios electrónicos, por ejemplo, el correo electrónico, incluso hay instituciones que todavía utilizan el correo postal para hacer contestación al- a estas solicitudes de información. Entonces, el ciudadano finalmente se entera de cuál fue la resolución. La idea de una gestión documental automatizada es de que el usuario no tenga que ir o no tenga que invertir mucho tiempo trasladarse a las instituciones para ver cómo va su asunto. La idea es de que nosotros usuarios, tengamos o que las instituciones tengan una plataforma donde nosotros podamos consultar esa información, ¿no? Incluso me ha tocado casos de que van personas que no utilizan la tecnología, entonces no tienen un correo electrónico, a lo más que pueden tener es un teléfono, incluso no lo tienen, entonces no hay forma de que estas personas tengan acceso directo, sino que a lo mejor pidan ayuda a solicitar información, ¿no? Entonces, eh, la intención es de que las instituciones y nosotros, proveedores, hagamos más fácil la comunicación entre instituciones y personas externas. Ahora, la gestión de documental no necesariamente tiene que ser de un ente externo a la institución o la organización, si- o, y, eh, sino que también puede ser entre instituciones y entre la misma institución. Es decir, yo, área de jurídico, le puedo pedir información a recursos humanos de ciertas personas, ¿no? Entonces, debe de haber también como una gestión eh, dentro de la misma institución sin que salga esa información al exterior. Entonces, la gestión documental también incluye toda esta parte, toda esa trazabilidad. eh,
Sabemos que las instituciones, cada una de las áreas tienen funciones sustantivas, ¿no? Su razón de ser. Entonces, ¿cómo puedo evidenciar de que esas áreas realmente están haciendo su labor? Pues por medio de la gestión documental. Y mejor aún si tenemos un sistema que nos apoye a llevar esa trazabilidad. Bien. Em, ¿Por qué es importante? Dentro del sector público, vemos que tenemos hay una ley, ¿no? Hay una ley que obliga a las instituciones a transparentarse, a la rendición de cuentas, al derecho al acceso de la información, ¿no? Bueno, hay varias leyes, incluso dentro de las instituciones hay normativas que siguen estas, estas normas fundamentales, ¿no? Entonces, parte de eso es la importancia dentro de las instituciones públicas. Dentro de las instituciones privadas, pues lo toman como un marco en el cual deben de garantizar que la información para ellos siempre es importante. Digo, hablando del sector público, siempre la información es importante, pero las instituciones privadas en particular lo toman como un cumplimiento normativo para subir, digamos, los estándares de su ejecución, ¿no? Aparte de que ellos consideran algunos otros elementos como reducir costos, controlar riesgos, garantizar la disponibilidad de la información para la toma de decisiones. Incluso también para público también puede entrar dentro de este rúbrico, pero las instituciones privadas eh, s- como que están, al menos aquí en México, sí están un poquito más apegadas a- a tener esa trazabilidad bien definida, gestionar bien sus procesos para que puedan llevar a cabo todas sus funciones de una manera estandarizada, ¿no? La intención es que también el sector público tome esas ideas de la iniciativa privada para mejorar sus funciones, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, eh, la gestión documental. Y bueno, como dice abajo, ambos sectores, la incorporación de herramientas tecnológicas, ese es otro punto importante. No todas las instituciones públicas tienen suficiencia tecnológica como para llevar a cabo implementar un sistema, ¿no? Entonces, y bueno, normas internacionales. Por ejemplo, los sectores privados adoptan otras normas internacionales adicionales a las que vamos a ver más adelante. Y bueno, fortalece la eficiencia institucional en cuestionar sus funciones y la intención al final es la preservación de la información, ¿no? Esa es la importancia que vamos a tener, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno. Eh, aquí les marqué un cuadro en el cual cuáles son la definición, los enfoques, el objetivo principal sobre las diferentes normas que estamos utilizando y leyes. Por ejemplo, la ley de México, la definición es en cuestión a la gestión documental, son procedimientos y operaciones técnicas sobre documentos durante todo su ciclo de vida. La ISO 15489 pues, nos nombra que es el control sistemático de creación, uso, disposición de documentos. Y la ISO 30300 es una actividad coordinada para dirigir y controlar la creación y gestión de los documentos. Entonces, si se dan cuenta, todo va en función a los documentos, ¿no? Y todo su ciclo de vida. En cuestión al enfoque. De acuerdo a la ley general es normativo y operativo.
a la ISO 15489 es técnico y procedimental, y en la ISO 30300 es estratégico y organizacional, ¿no? Entonces, regularmente las instituciones privadas se basan sobre la 30300 también, entre otras. Y el objetivo principal en la ley general es la eficiencia administrativa, la transparencia y la preservación. Según la ISO 15489, es la autenticidad, integridad, disponibilidad y evidencia. Y en la ISO 30300 es la integración de la gestión documental al sistema de gestión institucional. Entonces, si se dan cuenta, la ley general se está basando sobre estas dos ISOs también. En cuestión a tener automatizado, es obligatorio para la ley dentro de los artículos del 44-46. Para los sujetos obligados es obligatorio tener automatizado la gestión documental, todo el ciclo de vida de los documentos. La ISO 15489 la recomienda, y la 30300 es un requisito dentro de los sistemas de gestión. El planificar, hacer, verificar y actuar, que es un modelo circular eh, recurrente que regularmente las empresas están aplicando en todo momento. Entonces, si se dan cuenta, la gestión documental y el control de los documentos es importante para estas normas y para la ley general. ¿Cuáles son los beneficios? Eficiencia operativa. Esto en reducción de tiempos en la tramitación, es decir, yo persona ajena a la institución, yo no tengo que trasladarme, o a lo mejor no me tendría que trasladar si tengo un sistema que desde una plataforma yo pueda solicitar o levantar una solicitud de información. Eso reduce tiempo para la institución y sobre todo para nosotros ciudadanos, ¿no? Que hacemos uso de la información de las instituciones. Incluso en la búsqueda de documentos. Por mi experiencia, les platico que, por ejemplo, en el Infonavit se redujeron los tiempos hasta un 80% en la operación, e incluso en la tramitación de un crédito, ¿no? Antes un crédito se tardaba un año y medio. Una vez que todas las áreas se empezaron a automatizar, los tiempos se redujeron a 2 meses, después a un mes, y entonces los trámites ya son muy rápidos. ¿Por qué? Porque esa institución decidió automatizar todos sus procesos y agilizar tiempos, ¿no? Obviamente la búsqueda de documentos, al tener una base de datos centralizada, agiliza esos tiempos de búsqueda, ¿no? Si yo tengo digitalizada mi información, rápidamente puedo acceder a ella sin tener que trasladarme a la ubicación física donde se encuentra. Entonces, esos tiempos son importantes, y obviamente, eh, por ejemplo, los tiempos de solicitud de información también se reducen bastante. Bastante. ¿Por qué? Porque yo entro al sistema, me están solicitando algo, busco la información con índices y rápidamente la encuentro y puedo hacer uso de ella. La trazabilidad y control, el registro automático de acciones, es decir, yo voy a saber mediante un sistema quién hizo cada cosa dentro, quién registró, eh, quién trasladó esa información, hacia qué área, esa área a qué horas vio esa información, esa área a qué horas atendió, quién lo atendió, quién dio solución, cuál fue la solución,
en qué momento esa solución se publicó. Entonces yo voy a conocer toda esa trazabilidad, ¿no? Y ahorita estamos hablando de la primera parte de la gestión documental. Eh, en los webinars secuentes vamos a ver más allá de lo que es la trazabilidad de todo el documento. Em, y bueno, vamos a ver la seguridad. La seguridad es importante. Se tiene que restringir el acceso, se tiene que verificar que esa información solamente la tenga que ver quien la tenga que ver, eh, mediante unos controles que vamos a ver más adelante, unos controles de los cuales el sistema pues debe de estar preparado, ¿no? Y bueno, la preservación digital pues nos va a apoyar para la reducción de pérdidas o error humano. Ahora, parte de la preservación digital no quiere decir que solamente se toma al final del ciclo del documento. Desde un inicio se toman medidas para la preservación digital. em, para garantizar, digamos que lo que vimos dentro de las normas, ¿no? Una de las normas, la 15489, que es la autenticidad de los documentos. Entonces, desde un inicio, ya sea que lo genere el mismo sistema, ese documento, o que un documento entra en la institución digitalizado, desde ese momento se toman acciones para la preservación digital. Eh, durante todo su ciclo y efectivamente al final se toman otras medidas complementarias, pero siempre la preservación digital va desde un inicio. Y esto nos lleva a la transparencia, ¿no? Pues para las instituciones públicas, pues la facilidad para cumplir con las obligaciones de acceso público a la información. Entonces, si llevamos toda esta trazabilidad y cumplimos con la preservación digital desde un inicio, pues podemos dar transparencia hacia la ciudadanía, ¿no? O entre instituciones, o dentro de la misma organización o la institución, podemos dar esa transparencia, ¿no? Esto se permea a nivel global, desde adentro y hacia el exterior. Entonces, estos son los beneficios que podremos obtener con la gestión documental. Posteriormente vamos a tener cuáles los retos al momento de implementar un sistema de estas características, pues es utilizar las normas, ¿no? Como ya hablamos, son importantes, nos dan pautas para llevar esta gestión. Las normas sí hay que considerarlas de primer nivel para generar un sistema de gestión documental automatizado. Hay que considerar la interoperabilidad. La interoperabilidad también es importante porque sabemos que las instituciones públicas y, y las organizaciones privadas hay información en otras bases de datos. Entonces, dentro de nuestro sistema, pues tenemos que considerar que podemos consumir esa otra información. ¿Ok? Entonces, eh, digamos, para no estar duplicando bases de datos, mejor tomamos las existentes. Las leyes, obviamente, nosotros dentro de un sistema, en el caso de México, pues tomamos la Ley General de Archivos. A nivel Latinoamérica, a nivel mundial, pues hay que tomar las leyes que se consideren para la gestión documental, para las leyes de archivos. Los procesos. Sabemos que toda la gestión documental son macroprocesos y al final de cuentas, si tenemos un sistema de gestión documental que cumpla todo el ciclo de vida del documento, pues vamos a tener un proceso completo, ¿no? Pero en realidad los sistemas se van construyendo en primera instancia con microprocesos, macroprocesos y el superproceso, ¿no? Prácticamente. Entonces,
Por ejemplo, un macroproceso es, por ejemplo, la oficialidad de partes, ¿no? Que a final de cuentas va a llegar posteriormente al siguiente ciclo de vida de los documentos, como el archivo de trámite, ¿no? Pero el primer macroproceso son la unidad central de correspondencia o la oficina de partes o algunos otros procesos que generen información administrativa que alimente al archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los procesos judiciales, los procesos de, de de recursos humanos, los de servicios generales y algunos otros, ¿no? Entonces todos esos procesos pues van a generar información a fin de cuentas y van a ir alimentando los expedientes. Y la estructura orgánica. Estamos hablando del organigrama. El organigrama también es importante para ir segmentando la información. La información, pues, dependiendo del área, es donde vamos a ir asignando o esa información va a ir siendo generada por esas áreas en las cuales, pues, solamente ellos van a tener acceso, ¿no? Algo importante, como ya comenté dentro de la seguridad, es que entre áreas pues no se puedan ver la información, todo ese tipo de seguridad. Posteriormente tenemos lo que tiene que ver con las prácticas, las buenas prácticas que debe tener un sistema robusto, completo, pues prácticamente es algunos módulos que deben de componer, si no integrados de alguna manera, con ayuda de la interoperabilidad, pueden integrarse a un mismo sistema y que lleguen y que lleven esa misma línea, ¿no? Un Enterprise Content Management, que es prácticamente donde voy a almacenar toda mi información. La voy a, con todos sus metadatos, todos sus documentos, y es prácticamente lo que me va a soportar mi sistema. Después viene el Business Process Management System, que es prácticamente mi generador de procesos. Es decir, yo necesito automatizar mi oficialidad de partes. Entonces, yo con una herramienta, sin tener que desarrollar, voy a poder generar esos elementos, tanto de seguimiento, mis tareas, de mi proceso, quiénes tienen acceso a esas tareas, cómo voy a definir los tiempos, los niveles de servicio. Todo tiene que ser configurable dentro de esta herramienta y, y- y tiene que ser integral a la parte del todo el ciclo de vida de los documentos. Después viene otro módulo que es el Business Intelligence, que es prácticamente un módulo donde yo voy a ver cómo se va comportando mi sistema completo o mis diferentes módulos. Por ejemplo, yo puedo tener unas gráficas a ver cómo se está comportando mi gestión, toda mi trazabilidad de mis documentos, cómo se está comportando cada uno de los procesos que voy automatizando mediante gráficas, mediante tablas, etcétera, ¿no? Es importante utilizar ya en estos momentos ya la firma electrónica, aunque sabemos que en México solamente ciertos procesos están como normatizados de que nos pueden aceptar la firma electrónica, pero dentro de la misma institución podemos utilizar para uso interno la firma electrónica para garantizar esa efectividad dentro del ciclo vital del documento. Es decir, firmando mis documentos electrónicos, yo puedo garantizar que efectivamente el responsable que firmó ese documento realmente lo hizo. ¿Por qué? Porque la firma electrónica dentro de sus componentes pues son los certificados, y estos certificados se impregnan en los documentos electrónicos. Entonces, eh, técnicamente, cada ciudadano debe tener certificados
porque todos tenemos que estar dados de alta en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, entonces todos tenemos esos certificados. Entonces, esos certificados nos ayudan a firmar los documentos. Y además, como yo solamente tengo esa información y yo solamente tengo eh, bueno, solamente tengo esa información, pues yo soy el que puedo firmar. Esos elementos pues no lo tiene mi hermana, no los tiene mi mamá, no los tiene mi papá. Entonces, yo solamente los tengo que tener. Entonces, yo firmando un documento es como si yo firmara con autógrafo, un documento físico, pues acá lo voy a hacer electrónicamente, ¿no? Entonces, eso garantiza que realmente yo hice esa acción. Y finalmente, llegando a la transparencia de lo que hemos hablado, el acceso a la información pública, pues debemos tener un catálogo público, ¿no? Donde la ciudadanía u otras instituciones puedan interactuar directamente con las instituciones mediante un mecanismo en el cual yo pueda buscar información referente a mis solicitudes, ¿no? Entonces, si tenemos todos estos componentes en una misma plataforma o utilizando la interoperabilidad, pues yo puedo tener un sistema muy completo. Eh, y bueno, eh, ¿qué tiene que ver esto con trazabilidad? Eh, Como una definición, la trazabilidad documental es la capacidad de seguir el rastro de cada uno de los documentos, desde su creación o su generación o la entrada a la institución, su digitalización. Como les platiqué hace rato, yo tengo que ver qué le pasó a ese documento, quién lo tuvo, qué le hicieron durante todo el ciclo de vida, ¿no? De la gestión documental. Y obviamente en la gestión archivística, pues el principio se traduce en la posibilidad de verificar la autenticidad, la integridad y el contexto. Todo esto ayudado con metadatos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de documentos electrónicos, los metadatos nos pueden dar contexto a o un soporte a estos documentos, ¿no? Y bueno, un sistema con trazabilidad permite conocer quién creó, revisó, transfirió, consultó un documento y en qué momento lo hizo. Esto incluye quién firmó electrónicamente, quién lo digitalizó, en qué momento lo digitalizó, en qué momento pasó de un área al otra, y sucesivamente hacia los módulos posteriores de la gestión archivística, ¿no? Entonces, la trazabilidad es importante considerarla al construir un sistema de gestión. Un ejemplo muy simple de una oficialidad de partes es, es así de sencilla. Alguien solicita, alguien gestiona, alguien atiende y se le da contestación al solicitante, ¿no? Puede ser un ciudadano, puede ser un área dentro de la misma institución o puede ser otra institución. Pero a grandes rasgos, este es como la gestión que se debe llevar dentro de, de una oficina de partes. Yo registro, yo ciudadano registro mediante un portal o voy a una institución, entrego mi documento y el que me recepciona entra al sistema, lo registra con la información que viene del documento, toma a lo mejor datos de mi credencial de lector y lo traslada hacia una dirección. Esa dirección si tiene la posibilidad de contestarla directo, la puede hacer o la traslada hacia uno de sus áreas o departamentos que tienen la información para contestar esa información. Y si la tiene, pues la traslada. Eh, o puede también ocurrir de que yo la mande a tres áreas, dos áreas diferentes que puedan apoyar a la contestación de esa solicitud. Pero a fin de cuentas, ese es como a grandes rasgos. A mí me ha tocado automatizar, por ejemplo, oficina de partes más grandes, con más etapas. eh,
más elementos, más personas participando, y a fin de cuentas siempre el resultado es el mismo, ¿no? Entra algo y tiene que salir algo y en medio pues toda la gestión que se tenga que hacer. Entonces puede ser tan simple o tan compleja de acuerdo a las necesidades de la institución. Y un sistema te debe permitir modelar o construir eso sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos eh, lo que, lo que debe tener, por ejemplo, una oficina de partes, ¿no? Estoy hablando de un módulo inicial dentro de la institución. Sabemos que hay muchos más modelos o más áreas que tienen sus propios procesos y esos también se pueden automatizar. Ok, bien, ahora pasémonos a Sarip. Sarip es un sistema con estas características que vimos. Tiene un Enterprise Content Management, tiene un Business Intelligence, tiene un Business Process Management y tiene un OPA. En este primer webinar vamos a ver la parte de eh, que compone al diseñador de procesos, la automatización de procesos. Entonces, esta es la plataforma con la que cuenta la organización. Esta plataforma fue desarrollada por nosotros, nace a raíz de la Ley de Transparencia en el 2002 y se viene construyendo con base a las diferentes leyes que han surgido en México, ¿no? Pero siempre nace con una visión archivística. Entonces, se toman medidas de seguridad, se toman las normas, se toman las leyes. En su momento las leyes eran las leyes federales y, va evolucionando. Va evolucionando conforme a estas leyes, conforme a las mejores prácticas, conforme a la experiencia de archivistas, de archivónomos, aquí en México a nivel latinoamericano que son archiveros, pero se va construyendo, ¿no? A raíz de esas experiencias, de esas recomendaciones, se va construyendo con el uso de las instituciones, con base a sugerencias de mejora, ¿no? Entonces, Sarip se viene construyendo ya desde hace muchos años y nosotros tenemos el privilegio, al menos tengo yo el privilegio de ser partícipe de esta construcción. Bueno, como les comenté, el sistema tiene muchos más módulos que vamos a ir viendo en los siguientes webinars, pero a grandes rasgos, uno de los componentes es la estructura orgánica, ¿no? La estructura orgánica es la que nos va a dar esa pauta para segmentar la información, ¿no? Nos va a dar esa pauta para, de alguna manera, darle esa trazabilidad a los documentos. Entonces es importante definir un organigrama dentro de nuestro sistema para que podamos controlar o más bien que el sistema controle perfectamente esta información. Dentro de la gestión, como yo les comenté, el sistema pues debe permitir configurar procesos que deseemos automatizar. Entonces hay ciertos elementos que deben de considerar dentro de esta gestión. Uno de ellos es nosotros consideramos el horario laboral. ¿Por qué el horario laboral es importante dentro de una automatización? Regularmente cuando automatizamos, o más bien cuando las instituciones atienden un asunto, lo hacen dentro de un horario laboral. No es de que trabajen 24 horas, ¿no?
Por ejemplo, hay organizaciones privadas que sí hacen un trabajo de 24 horas. Regularmente las instituciones públicas no, trabajan dentro de un horario. Entonces, ese horario se debe de considerar. E incluso, aunque hay instituciones que trabajan un horario general, hay procesos que se trabajan en horarios específicos. Por ejemplo, hay instituciones que trabajan por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero hay procesos como oficial de parte que puede trabajar desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde. Entonces, no es de que su trabajo sean de las 8 horas o 9 horas de trabajo. Podemos definir ese alcance. Entonces, para eso necesitamos los horarios laborales y los horarios laborales van enfocados a los procesos, ¿no? Si la institución sí trabaja las 8 horas, 9 horas, pues entonces eh, se toma un horario global, ¿no? Pero sí podemos definir aquí en SARIP esos horarios. Y los horarios pues nos van a ayudar para las notificaciones. Y las notificaciones nos van a decir, pues si el horario termina a las 6 de la tarde, pues no es necesario que el sistema notifique a las 7 que ya venció. No, pues si vence en 9 horas, va a notificar hasta el otro día. También los días inhábiles hay que considerarlos para que no alerte dentro de los días inhábiles. Tenemos un módulo de alertas, podemos configurar alertas. Sabemos que hay tiempos fatales dentro de los procesos, ¿no? Entonces, hay que definir esas alertas, ya sea por tiempo, ya sea por calendario, ya sea eh, de acuerdo a la configuración que nosotros deseemos. Entonces, yo puedo tener configuraciones quiero que me avise. Si yo tengo un proceso que tiene que durar máximo 15 días, yo necesito configurar una alerta que me avise 3 días antes de que se cumplan esos 15 días. Si yo tengo un proceso que dura 6 horas máximo, pues yo tengo que crear una configuración que me alerte 2, 3 horas antes, 1 hora antes. Entonces, esas configuraciones también hay que considerarlas. Las notificaciones de vencimiento. Hay que considerar las notificaciones de vencimiento. Una vez que se cumple el plazo de esos 6 horas máximo o 15 días máximo, el sistema pues, me debe de alertar que tengo un asunto, que ya se cumplió el plazo máximo y que se debe de atender con urgencia, ¿no? Y estas notificaciones ya sean por medio dentro del sistema o y vía correo electrónico, ¿no? Al menos. Puede haber notificaciones por WhatsApp, puede haber notificaciones por SMS, pero depende también mucho de la infraestructura que tenga las instituciones, ¿no? Entonces, pero las alertas pueden ser variadas ahí. Al menos en SARI Control metemos un catálogo que se llama de grupos. Hay grupos que atienden ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, oficialidad de partes, hay grupos de personas que reciben la información. Entonces, no todos reciben información. Hay instituciones que directamente la institución llega al área sin pasar por una oficina de partes. Entonces, eh, esos pues es un proceso abierto que cualquiera puede recibir. Pero cuando una institución grande tiene una oficina de partes, sí hay un grupo de personas que atienden exclusivamente el registro. Y ya dependiendo de cómo los vayan gestionando o mandando a las diferentes áreas, pues ya las áreas atenderán, pero hay ese grupo. Por ejemplo, en jurídico hay un grupo de personas que atienden sus funciones, ¿no? Entonces, se crean grupos de personas que sí pueden tomar esos asuntos y llevarlos a cabo, ejecutar. Entonces, para eso son los grupos de trabajo, roles de usuario.
Sobre todo especifica si una misma persona está participando en varias etapas de un mismo proceso. Yo juego diferentes roles. A lo mejor al principio soy alguien que gestiona o alguien que solicita y al final soy alguien que valida, ¿no? Entonces tengo dos roles diferentes, o soy el que solicita y al final soy el que da la contestación. Entonces soy un solicitante y puede que sea al final de cuentas alguien que cumpla otra función dentro del mismo proceso. Es importante considerar los catálogos, ¿no? Los catálogos dentro de un proceso, ya sea que yo los genere o los tome de alguna otra base de datos, y ahí yo utilizo la interoperabilidad. Pero si no tengo esos dos catálogos, pues los puedo crear dentro de mi sistema. Por ejemplo, puedo crear un catálogo, si voy a automatizar un proceso de solicitud de préstamo de autos. Primero defino qué autos sí puedo disponer, entonces creo un catálogo de autos. Si soy una empresa que maneja dinero, eh, recursos monetarios, pues defino mi catálogo de monedas, ¿no? Entonces voy creando esos catálogos que me van a apoyar dentro de mi gestión para que el usuario no tenga que capturar, sino que simplemente seleccione. Entonces, son estas ayudas rápidas hacia los usuarios. Em, los escalamientos son también algo que considerar. ¿Qué es un escalamiento? Cuando a mí me llega un asunto y yo no lo atiendo en tiempo, puedo decirle al sistema que lo escale a mi jefe inmediato. Entonces, eh, eso ayuda a que los asuntos se queden sin resolver. Siempre va a haber alguien que pueda resolver. Entonces, si yo no puedo y no lo atiendo en tiempo, pues se escala, ¿no? Se escala la tarea. Puedo escalar solamente notificaciones, es decir, cuando se cumple el plazo, el sistema manda una notificación de vencimiento y yo puedo escalar esa notificación a mi jefe inmediato para que también tome cartas en el asunto, ¿no? Entonces, ese escalamiento también es importante considerarlos. Debe de haber un módulo para yo crear mis formularios. Nosotros, como empresa, como implementadores de estos sistemas de gestión, no implementamos una oficina de partes fija. Es decir, yo te entrego ya un modelo de gestión y tú te tienes que adaptar a ese. No, nosotros no hacemos eso. El sistema permite modelar y parametrizar de acuerdo a cómo tú estés tu institución, cómo estés manejando tu, tu oficina de partes. Ya sea tu unidad, tu oficina de partes o tu unidad interna de correspondencia, porque estábamos hablando, puede que hablemos de dos cosas diferentes. Una, la oficina de partes, que todo lo que viene del exterior, y otra, mi correspondencia interna, todo lo que se maneja solamente y exclusivamente dentro de la institución. Entonces, yo puedo modelar esos dos, ¿no? Dentro de mi sistema, pero necesito elementos específicos, es decir, necesito un catálogo que se llame moneda, necesito un campo que se llame asunto, necesito uno que se llame observaciones, necesito una que se llame fecha. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad de ponerle mis propios metadatos a esa información. Entonces, yo creo formularios que me permitan hacer eso. Por ejemplo, yo meto el nombre de mi etiqueta. ¿Cómo quiero que se llame la etiqueta de mi campo nuevo? Ah, pues quiero que se llame fecha de solicitud o fecha de registro o solamente fecha. Entonces, yo pongo solamente ese dato aquí. Eh, una ayuda. Que al momento que yo pase el mouse sobre ese metadato, ¿qué me va a decir? Ah, pues es la fecha de registro, ¿no?
Ahora, el tipo de control. Tengo diferentes tipos de controles. Pues es una fecha. ¿Ok? Es requerido. Aquí es donde yo indico si va a ser obligatorio o no la información. Sí, sí va a ser requerido. ¿Es una fecha normal o es una fecha actual? Pues es una fecha actual. No, es una fecha normal que la seleccione el usuario, ¿no? Hay otros controles que yo puedo definir cuando yo le doy ciertas características al campo. Por ejemplo, una fecha. Pues que la fecha no pase de hoy. No puedo capturar una solicitud, una fecha de mañana. Entonces yo meto esas reglas. Y además la solicitud solamente, yo sí podría capturar máximo 3 días hacia atrás una solicitud. Es decir, llegó hace 3 días y la capturo hoy, ¿no? Entonces yo puedo marcar esos límites. Entonces para eso son estos dos, ¿no? Hay diferentes tipos de campo, por ejemplo, el texto libre, que es yo capturo normal, cualquier carácter. Un texto libre amplio es yo capturo algo más, un texto muy grande. Ese es como textos cortos, ¿no? Donde yo defino entre 0 y 200 caracteres. Y el texto amplio es yo defino caracteres hasta, no sé, 4000, 2000, 4000, 8000 caracteres, dependiendo. Listas listas de mis catálogos, ¿no? Para eso son para que el usuario no capture, sino que lo seleccione de un catálogo. Selecciones múltiples, es decir, yo pueda seleccionar varios, por ejemplo, si quiero 2 autos, pues selecciono 2 autos. Si quiero una selección única, es decir, solamente quiero un auto, valido números enteros, no me vayan a capturar letras, no me vayan a capturar puntos decimales, números enteros. Números con decimales, si estoy manejando monedas o estoy manejando algún tipo de estadísticas, pues manejo números decimales con 2 3 1 2 3 4 5 decimales, ahí yo lo defino. Manejo horas o solamente manejo el mes año. URLs, es decir, si dentro de mis formularios o alguna función necesito meter URLs para que el usuario le dé clic y lo mande para allá. Un tipo de dato de correo electrónico, es decir, llega un ciudadano, le pido su correo electrónico, el sistema me tiene que validar que es un correo electrónico bien formado, no que sea válido, sino que esté bien formado, es decir, el valor inicial, arroba, eh, el valor secundario, punto, algo, punto com, punto mx, punto info, punto gov, etcétera, ¿no? O sea, esa conformación que esté bien validado. Una lista de selección múltiple y algunos datos complejos, ¿no? Se pueden definir. Por ejemplo, una dirección es un dato complejo, porque la dirección lleva calle, número exterior, número interior, código postal. O sea, el sistema, si yo tomo uno de complejo, me dice dirección completa. Entonces, en automático me va a meter todos esos elementos calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, estado, municipio, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo conformar diferentes mm, elementos de esas características. Y bueno, como verán, yo puedo ir conformando todo mi formulario que va a llevar todo el ciclo de mi proceso, no nada más el del oficial de partes, sino que a ver ¿qué campos necesito en oficina de partes? Pues nada más el peticionario, la fecha y el asunto. Ahora se lo mando al área. ¿Qué va a necesitar el área? Pues el área necesita observaciones, algo que adjuntar, este, si hay un rechazo y el motivo de rechazo, esos elementos. Ok. Si se lo voy a mandar a otra área, ¿qué necesita esa otra área? Pues a lo mejor también un motivo de rechazo, etcétera, ¿no? Todos esos elementos los voy conjuntando y formo una sola plantilla para toda la etapa de mi proceso. Una vez que yo tengo eso,
ya bien definido, me voy a crear mi proceso. Mi proceso va a tomar todos los elementos que ya configuré previamente para poder conformarlo. Es decir, voy a tomar el de la oficina de partes que tengo aquí, que se llama recepción, turno de oficios y correspondencia, ¿no? Le doy una descripción. Yo, el sistema debe tener la capacidad de que cuando yo pongo un proceso, primero lo pruebe, le hago un test. Es decir, yo haga pruebas, yo capturo, yo como persona que cree el proceso, o el área que creó el proceso, ahí empieza a hacer pruebas entre ellos, ¿no? O que pida apoyo con razores para mandar, pero son pruebas para ver cómo se va a comportar mi proceso, si realmente como lo configuré, realmente funciona, y debo de tener la capacidad de determinar, sabes que sobra este dato, o me faltan más datos, o me falta otra etapa, o me falta un alertamiento. Entonces, debo de tener esa capacidad de irlo ajustando antes de que yo lo ponga a producción. Entonces, por eso es de que uno está en configuración, es decir, lo estoy construyendo, otro en calidad, en calidad quiere decir que ya lo estoy poniendo a prueba, y otro cuando entra en producción, ¿no? Entonces, el sistema pues debe tener esa capacidad. Después viene, yo ya voy a empezar a tomar los elementos que configuré previamente, el horario laboral, cuántos días quiero mantener la información. Hay procesos que generan información que no necesariamente son de archivo, ¿no? Por ejemplo, eh, me acuerdo muy bien que en el Infonavit creamos un proceso para la solicitud de fotocopiado. Entonces, ese proceso no era necesario mantener en toda la vida los folios. ¿Por qué? Porque al final lo que hacían estas personas era sacaban un reporte y este reporte lo guardaban dentro de sus funciones sustantivas, evidenciando que todo fue lo que hicieron, ¿no? O sea, todas las solicitudes que recibieron en ese mes. Entonces ya tenían como una evidencia. Entonces, estos folios que se generaban, porque todas las áreas solicitaban fotocopiado en su momento, entonces llegaban al sistema y llegaba un momento en que se tenían que eliminar para no mantener esa historia. ¿Por qué? Porque ya tenía un reporte, incluso lo firmaban, el jefe, el responsable firmaba ese reporte, o las diferentes personas que firmaban ya tenían evidencia. Obviamente antes de eliminar, pues cotejaban, ¿no? Que efectivamente, aleatoriamente existieran los folios dentro del sistema. Digo, los sistemas una vez que se empiezan a funcionar, y si son una institución que tiene controles efectivos para resguardar la información, pues todo lo que diga el sistema es real, ¿no? Entonces, no hay forma de de tener información que no esté dentro del sistema. Entonces, así hacían esos cotejos y guardaban ese reporte y lo metían dentro de sus expedientes. Entonces, esa información la puedes eliminar cada X tiempo. Entonces, pero no todos los procesos son así. Hay procesos que sí se deben de mantener toda la vida. Bueno, tomo mi formulario que vimos previamente. Aquí le voy indicando cuánto tiempo quiero en vencimiento. En cuánto tiempo si voy a atender todas mis etapas, desde que registro hasta que atiendo, cuánto tiempo voy a atender. Pueden ser en días, pueden ser en horas, incluso puede ser manual. ¿Qué quiere decir manual? Que dependiendo del asunto, alguien me tiene que indicar en cuánto tiempo puede atender. Es decir, que el usuario con un tipo de campo de fecha seleccione, pues lo voy a atender
para el 15 de noviembre, ¿no? Y bueno, este otro asunto lo puedo atender en 3 días, ¿no? O este asunto se tiene que ir a 60 días. Dependiendo, el usuario va a seleccionar. Entonces, aquí el sistema lo de permitir. Las alertas previas. Puedo meter hasta 3 alertas previas, una que me avise 3 días antes, otro día 2 días antes y otro día y otra alerta un día antes. Entonces, aquí tiene esa capacidad, Sari. Después viene la información, es decir, yo puedo adjuntar el mapa de este proceso. Entonces, yo puedo decirle, ah, pues este es mi mapa de proceso. Después viene la configuración de esas etapas. Ah, pues viene la solicitud, viene una etapa de espera y viene una etapa de contestar y turnar o turnar. Entonces yo voy generando mis diferentes etapas. Dentro de estas etapas, yo voy a ir configurando eh, lo que se tiene que ver en esa etapa. ¿Se acuerdan que les dije que yo configuraba todo mi formulario con todos los campos de oficialía que necesitaba, de las áreas que necesitaban y de las otras etapas? Ah, pues entonces aquí yo le voy a ir indicando que de todos estos campos, en la etapa de contestar y turnar, pues tengo que tener visible la fecha de la solicitud, tengo que tener visible el nombre del peticionario, pero no pueden reescribirlo. Entonces yo tengo que tener esa capacidad. Por ejemplo, aquí para su atención, si pueden reescribir todo y para generar un expediente, si pueden hacerlo. Pero por ejemplo, acá el que ingresa la solicitud, sí tiene la capacidad de escribir, como es el que está registrando todo, pues tiene que registrar toda la información, tanto de lectura como de escritura. Y por ejemplo, este de fecha de atención, el que recibe la solicitud no tiene la facultad para determinar cuándo se determina la fecha de atención. A lo mejor este campo lo habilita el área que turna o la dirección, entonces se habilita. Él no puede ver este elemento. Y así sucesivamente para cada una de las etapas, pues yo voy definiendo qué sí, qué no pueden escribir dentro de los campos y qué sí pueden ver. Por ejemplo, este de la etapa inicial se determina eh, qué sí se puede ver al exterior. Es decir, yo puedo generar un proceso que mi plantilla de captura no nada más se vea en oficina de partes, sino que se pueda ver en el portal. Entonces, en el portal yo determino qué elementos sí puedo visualizar. Por ejemplo, la fecha de solicitud no tiene sentido que se la presente al usuario, pero sí se registra en el sistema. Es decir, toda esta información se va a registrar, pero hay cosas que el usuario a lo mejor no puede decidir. Por ejemplo, eh, para su atención, ¿no? A lo mejor él no determina quién lo va a atender, sino que cuando entra una solicitud por portal mediante SARIP, pues le llega a oficina de partes y oficina de partes determina, este asunto entró por portal y entonces yo oficina de partes, de acuerdo al oficio, determino que se va al área, ¿no? Tal. Entonces, estas cosas también se pueden definir. Em, Después, yo voy a definir ahora las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las secuencias son, me voy a ver si me puedo regresar a esta parte. En un segundo. Las secuencias son estas flechitas. Son estas flechitas que voy a ir determinando de mi etapa inicial a mi etapa subsecuente y a las demás etapas subsecuentes. Entonces, yo puedo tener una secuencia de solicitud a gestionar y de gestionar en este caso, a turnar, ¿no? O esta.
esta etapa de gestionar tiene una flechita a sí misma. Quiere decir que él mismo puede contestarla, no es necesario que la turne a otra área. Entonces, él mismo puede atender. Entonces, las secuencias son estas, las flechitas. Entonces, es lo que yo voy a ir definiendo aquí. Entonces, yo defino desde mi etapa inicial hacia dónde yo lo puedo determinar. En esta le voy a dar el nombre del botón. Yo puedo configurar qué quiero que diga el botón. Ah, pues lo quiero aturnar, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué color quiero que tenga mi botón? Ah, pues uno verdecito. Esta es una etapa interna y el subestado de la tarea. Una vez que yo lo envíe, ¿cómo quiero que aparezca en mi panel? Ah, pues que diga turnado, ¿no? Entonces, esas son las características que determinan una secuencia. Ahora, yo puedo tener varias secuencias de una misma etapa. Es decir, si se fijan aquí, la ingresa de solicitud, voy a ser un poquito más grande. Ingresa solicitud tiene dos secuencias, esta y esta. Quiere decir que yo lo puedo mandar a dos lados. Entonces, quiere decir que hay dos botones. Uno que diga contestar, turnar, bueno, uno que lo manda y el otro que lo manda a espera. Entonces yo configuro mi proceso así. El texto se dice guardar y el subestado es guardado. Esto, por ejemplo, esto se definió así porque me llega un documento del exterior y, o me llega una persona y me dice, me entrega un documento físico y yo veo oficial de partes que no viene completo o que me faltan datos. Entonces, yo registro la solicitud, pero espero a que la persona, para no perder la información, guardo ese folio y espero a la persona que me, me proporcione la información completa. A lo mejor le falta una copia de su credencial de lector, o le falta un correo electrónico, o le falta algo. Entonces, pero yo ya registré toda, yo la puedo registrar y la puedo guardar para posteriormente asignarla al área. Entonces, tengo esa dualidad. Entonces, yo vería en mi plantilla dos botones. Este de contestar, turnar, lo manda a su fin y este de contestar lo manda otra vez a otra área. Esto es porque yo, eh, yo lo puedo contestar, entonces termino la solicitud o lo puedo mandar a otra área, ¿no? Este es una etapa cíclica que yo la puedo ir asignando a diferentes áreas. Hay tareas que se pueden ejecutar en paralelo y hay etapas que se pueden ejecutar en secuencial. Entonces, si yo determino que son en paralelo, entonces yo configuro mi proceso para que yo pueda mandarlo a varias áreas al mismo tiempo. Pero si es un proceso secuencial, entonces yo necesito que primero me conteste un área, me lo regresa, con esa contestación se lo mando a otra área y así sucesivamente, va secuencial. Entonces depende de ahí cómo configure mi oficina de partes. Y, y este a su vez contestar turnar, si yo se lo mandé a otra área, pues esa puede terminar. Y en espera yo puedo seguir guardando la información, lo puedo mandar al área o a lo mejor ya nunca regreso con la información y concluyo. O sea, nunca se mandó al área, nunca me regresó, nunca complementó la información que yo solicité y como nunca vino, pues la cancelo, ¿no? Le doy fin. La etapa fin en realidad no la tienen que configurar, es una etapa que está por default en el sistema y solamente la seleccionan. Como se dieron cuenta acá, no hay una etapa fin, pero yo sé, el sistema sabe que cuando yo lo mando al fin es porque ya se concluyó ya
ya pasó por todas las etapas que tenía que pasar mi proceso y ya se terminó ese asunto. Y finalmente el panel, aquí configuro qué quiero ver en mi panel. Por default el sistema presenta datos generales, por ejemplo, el nombre del proceso, el número de folio, la fecha de registro, la fecha de vencimiento, en qué estatus se encuentra, en qué subestatus se encuentra. Por ejemplo, el estado es activo, el subestatus está turnado, está guardado, es lo que yo configuro en mi secuencia. Y esos son los datos genéricos. Pero adicionalmente yo puedo agregarle de mi plantilla, o sea, de mi plantilla que vimos aquí en mi formulario, yo puedo decirle, también quiero ver la fecha de solicitud, quiero ver el nombre del peticionario, quiero ver la fecha de atención, quiero ver, etcétera. Yo puedo ir agregando hasta ciertos datos en mi panel para que yo rápidamente identifique la información, porque con un número de folio este, no veo nada. Entonces yo habilito ciertos datos para que esa información la pueda ver en el panel. Y una vez que ya configuré mi proceso y ya están en calidad, pues yo lo voy a ver aquí. El siguiente es, cada proceso me habilita un panel donde yo puedo registrar, dependiendo de los permisos, porque hay usuarios que no pueden registrar, simplemente dar seguimiento. Yo puedo ver mis pendientes, yo puedo ver mis atendidos y puedo ver mis concluidos. Entonces, ¿cómo se vería mi plantilla a fin de cuentas? Mi botón enviar de color verde y mi botón guardar de color rojito, ¿no? El nombre de la etapa, el nombre de mi proceso y aquí ya se empiezan a ver mis campos. Los que son obligatorios, los que le dije que si eran requeridos, pues les puse ahí los marca con un asterisco y yo ya voy llenando mi información. Digo, este listado que ustedes ven no es del sistema, porque este no es un campo de tipo catálogo. Esto los va, de acuerdo al explorador web, los va poniendo, por ejemplo, el Chrome va almacenando todos los datos que hemos utilizado. Esto es parte del web, no crean que es del sistema. Em, el teléfono, por ejemplo, aquí yo no puedo meter letras, estoy presionando las fechas letras y no me permite. Entonces aquí el sistema me, me permite capturar números, ¿no? Ok. Em, este no es obligatorio. El email sí es obligatorio. El domicilio no es obligatorio. El asunto sí. Si se fijan, los exploradores web también nos dicen dónde está la falta de ortografía. Me lo marca aquí por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de selección múltiple. Quiero que solamente les llegue una notificación para su conocimiento. Es decir, Sarip les va a mandar únicamente un correo. Es decir, ellos no tienen acceso al sistema. O sí, puede ser. Pero si no tienen, les va a mandar una notificación y en esa notificación lo que van a visualizar es el seguimiento mediante el explorador web. No es necesario que entren al sistema, pero les llega un correo, ¿no? Suponiendo. Y yo los puedo quitar. Para su atención. Aquí para su atención es al área donde se va a ir en la siguiente etapa de mi proceso. Entonces, yo aquí le puedo poner en un segundo. mm, Adquisiciones, ¿no?
adquisiciones. Este, ese es un catálogo que se definió. Puede ser un directorio o puede ser un catálogo de áreas y la toma de mi estructura orgánica. Entonces, si tomo el catálogo de áreas, lo va a tomar de este catálogo. Si lo toma de un directorio, lo va a tomar de las personas que estén en cada una de las áreas asignadas y que estén dados de alta en el sistema como usuarios. Ahí sí tienen que ser usuarios del sistema. Y entonces todos los que estén en el departamento de adquisiciones van a recibir una notificación y van a recibir la tarea, el asunto, ¿no? Yo puedo definir campos fijos que me los vaya dando el sistema, este, fijos que yo ya no pueda reescribir, ¿no? Que yo ya no puedo escribir, no puedo escribir, no puedo escribir. Entonces yo puedo ir definiendo esos elementos también. Entonces yo aquí le voy a dar enviar. Me dice que aquí me falta un número en mi teléfono. Entonces todos los datos que me hagan falta o que no estén bien conformados, pues me va a ir, eh, no me va a mandar esta información. Entonces yo le digo aquí aceptar. Entonces ahí el sistema pues me va a generar un folio, me dice de qué proceso, me dice a qué horas fue el proceso y yo puedo generar aquí, adjuntar un documento, ¿no? Yo adjunto un documento em, y ya. O puedo adjuntar más documentos, puedo generar un acuse de esto que estoy llenando, se dan cuenta, con los datos que yo llené. Me va a generar un acuse. Puede ser un acuse, puede ser un oficio, puede ser algo que necesitamos dentro del sistema. Yo puedo generar un sello electrónico emulando un sello de goma. Es decir, en este sello electrónico, pues el sistema me va a generar de qué proceso, más bien el folio, a qué horas, de qué proceso, mm, de qué área, ¿no? El código del área, un sello electrónico y la fecha del sello. Entonces, esto, por ejemplo, si me entregan una copia para que se lo selle, pues esto lo mando a la impresa, ese documento lo mando a la impresora y que me imprima ese sello, ¿no? Como les comenté, esto es emulando el sello de goma, ¿no? De recibido. Y esto es lo que me va a dar mi sistema. Em, Ahora, esta información se va a ir acumulando de acuerdo a cómo se vaya comportando mi proceso. Es decir, yo pude hacer un registro, lo puedo ver en atendidos, por ejemplo, y este fue el que acabo de hacer, ¿no? Este, pues me va a dar la información que capture, me va a dar los adjuntos. Yo puedo ver el adjunto, ¿no? Lo puedo visualizar y puedo ver la bitácora. La bitácora me va indicando a qué hora se registró, quién lo registró y hacia dónde se mandó, hacia el departamento de adquisiciones. Cuando el departamento de adquisiciones lo reciba, lo atienda, pues va a marcar aquí quién lo hizo. Puede ser que en el departamento de adquisiciones haya tres personas y una de esas lo va a atender. Entonces aquí va a quedar su nombre y va a quedar su registro. Va a llevar una bitácora de documentos en la cual pues va a ir determinando eh, qué documento fue, a qué horas se subió, en qué momento, quién lo hizo y en qué etapa. Entonces, esa también es una trazabilidad en cuestión a los documentos. Esta es la trazabilidad de acuerdo a la gestión, pero esta es la trazabilidad, es un pedacito de la trazabilidad del documento. Además, el sistema internamente pues va a registrar quién lo abrió, ¿no? Este clic va a determinar quién lo abrió, en qué momento
y a qué horas, ¿no? Em, si yo subo un documento, yo puedo subir un Word, por ejemplo, y lo puedo modificar, pero ese Word se queda a su versión original y yo puedo subir la versión modificada. Entonces va guardando ese versionamiento de documentos en esta misma lista y me va a decir quién va haciendo estos cambios. Ah, pues Salvador Rivas. Ah, pues José Prado. Ah, a Nancy Olivera, ¿no? Entonces me va dando esa trazabilidad también de los documentos. En mis pendientes, pues yo voy a ver qué es lo que me ha llegado y no ha atendido. Si se dan cuenta aquí, pues ya están en un semáforo en la cual me indica que pues ya van bien atrasados, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí mis pendientes, como vieron ya mis atendidos y mis concluidos. Conforme yo vaya atendiendo estos, esos se van a ir pasando a mi bandeja de atendidos, ¿no? Y conforme se vayan concluyendo, van a pasar a mi bandeja de concluidos. Eso es conforme, eso es cada proceso que yo automatice. Por ejemplo, si hay un proceso de préstamo de autos, pues va a tener esta misma lógica. Si yo tengo el permiso de registrar o solamente tengo el permiso de dar seguimiento, pues voy a ver esta, este mismo panel. Y pues yo puedo, a final de cuentas, en mis consultas estadísticas, yo puedo ir viendo cómo se está comportando este seguimiento, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un rango de, de información y en el módulo de gestión, que es de mi gestión, yo puedo ir viendo qué se va atendiendo, qué queda pendiente, en formato de gráfica, en formato de tabla, de lo que queda pendiente, en qué estatus se encuentra, qué área es la que tiene esa parte, y de lo que tiene, cuánto tiempo más o menos está tardando por, por, por cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, por medio de estas gráficas, yo puedo ir viendo si realmente mi proceso funciona bien y aparte en qué etapa hay un cuello de botella, ¿no? Yo puedo definir cuellos de botella o puedo detectar cuellos de botella porque a lo mejor tengo pendientes, pero la mayor parte se está quedando en una etapa o se está quedando en un área. Entonces yo puedo hacer reingeniería a esa etapa o puedo hacer reingeniería a todo mi proceso para que no haya cuellos de botella o a lo mejor ampliar el tiempo de respuesta, no sé, varias acciones que yo puedo hacer y ajustar mi proceso al- para que funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es la parte de la gestión, la primera parte de la gestión documental, porque estamos hablando que aquí únicamente voy a gestionar documentos. En los demás webinars vamos a ver cómo puedo ya gestionar, que es parte de la gestión documental, cómo puedo gestionar ahora los documentos ya integrados a un expediente. Entonces, así es como funciona Sarip. Reitero, solamente estamos viendo la primera parte de la gestión documental, pero Sari compone los diferentes módulos. Entonces, hasta aquí, quería mostrarles cómo hay algo importante también que me gustaría que vieran, las firmas electrónicas. Déjenme ver si por aquí tengo uno firmado electrónicamente. Bueno, vamos a firmar este documento. Cómo se integra la firma electrónica. Yo voy a firmar este documento, tengo que seleccionar mi certificado y meto la contraseña.
Creo que este certificado no está vigente, pero entonces esos son los elementos que el sistema necesita para firmar un documento electrónico. Y el sistema lo que va a hacer es integrar una nueva hoja a este documento para poder firmar, para integrar esa firma electrónica al, al documento, ¿no? Ese certificado incluso. A ver si encuentro uno por aquí. Bueno, pero a grandes rasgos así es como el sistema permite firmar documentos, ya sea que estén cargados en el sistema o o que yo tenga que integrarlos. Por ejemplo, este documento sí está firmado. Entonces, aquí hay una firma electrónica, se lo complementa al final del documento, donde indica quién firmó, un sello electrónico que está firmando y puede ser la leyenda legal, un QR, hacia el documento. Entonces, esto es lo que hace. Si va a haber más firmas, la otra firma la va a poner aquí abajo. Si ya no cabe otra firma, integra otra hoja. Entonces, así es como el sistema va a ir integrando estos sellos electrónicos, pero no nada más el sello, sino el certificado en este documento. O sea, todos los certificados con el que estén firmando se van a ir integrando a este documento. Entonces, va a ser firma uno, el siguiente que firme lo va a poner como firma 2, pero los va a ir acumulando. No quiere decir que va a reemplazar sino que firma 2, firma 3, firma 4, dependiendo de todas las firmas que se vayan acumulando dentro del mismo documento. Y quién firmó y en qué etapa firmó. Entonces, todo siempre se va dejando evidencia de los documentos y obviamente también de la bitácora, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que esta persona atendió en tal fecha, Gerardo lo atendió y lo mandó también a otro lado de su misma área y alguien va a atender ahí. Entonces, este es como un ejemplo de una gestión documental y reitero, es una parte solamente porque hay más adelante y eso lo iremos viendo en en los webinars posteriores. Entonces, hasta aquí mi presentación. Quedo atento a sus preguntas, a sus dudas. Ahí Abigail nos puede apoyar con con las preguntas, por favor. Claro, muchísimas gracias, Salvador. Fue pues, bastante interesante todo lo que nos has comentado en la mañana de hoy. Tenemos aquí un par de preguntas de parte de nuestra compañera Verónica Carmona. En el caso de subir ese texto y otra persona lo modificó, ¿debe tener el mismo nivel o permiso? Porque puede ser un conflicto de que cualquiera modifique lo que sube. ¿Cómo se tiene seguridad? Y también pregunta, ¿cuántos son los módulos que hay en Sarip? ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, mira, los textos en cuestión a los metadatos, por ejemplo, a la parte de los metadatos de la plantilla de captura, pues todo se va quedando evidencia, ¿no? Tú determinas, por ejemplo, tú determinas qué habilitas para un registro adicional, por ejemplo, el asunto. A lo mejor el asunto lo captura el de oficial de partes, le mete un asunto que a lo mejor al área no le hace sentido. Entonces, el área lo que hace ahí es o reemplazar este texto o agregar un campo adicional donde diga asunto del área o asunto confirmado por el área y ahí mete su texto y queda evidencia de lo que se capturó y de lo que el área redactó. Digo, eso es para dejar evidencia de lo que inicialmente entró. Ahora, también se pueden meter mecanismos de que lo que capturó yo lo reemplazo, pero se queda como un registro de lo que había antes y de lo que yo estoy reemplazando. Entonces pueden haber
varias formas de hacer eso. Ahora, en cuestión a los documentos, algo importante que también es, les voy a recalcar, es que cada vez que se sube un documento al sistema, lo que va a hacer es que a este documento se le saca un identificador único como el hash. El hash es un algoritmo que toma metadatos del documento PDF para generar una llave única, una cadena de caracteres única que si yo reemplazo, si hay una intromisión en el servidor y alguien modifica ese documento, el hash ya no va a ser diferente. Cada vez que yo leo un documento, genera el hash y el hash lo compara con el que se subió inicialmente. Entonces, si no corresponden, el sistema te va a decir que el documento ya no es el original que se subió. Y entonces ahí se tienen que aplicar medidas adicionales al sistema, por ejemplo, seguridad en acceso a los servidores, etcétera. Pero yo modificar un documento en el sistema no se puede. O lo lees o lo descargas y subes uno nuevo y se queda esa evidencia. Entonces, siempre se va dejando registro. Em, Ese es uno. ¿Y cuáles son los otros módulos? Es trámite, ya cuando empiezas a generar expedientes y cada una de las áreas va generando expedientes, aplicando la misma seguridad bajo organigrama y bajo perfiles. Está el módulo concentración y está el módulo histórico. Entonces, y para esas tres etapas incluyen las transferencias, ¿no? Y eso lo vamos a ir revisando en los demás webinars. Espero haber contestado tus preguntas, Verónica. Perfecto, muchísimas gracias, Salvador. Otra pregunta que nos hicieron por mensaje directo es, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden que la normativa se traduzca en una gestión documental realmente eficiente? Ok, esa es muy buena pregunta. Los retos que hay que ir traspasando es uno. eh, bueno, al menos como hay de diferentes perfiles, ¿no? Por ejemplo, uno es el miedo al cambio, ¿no? Si yo lo hago de una manera y me implementan un sistema que yo lo tenga que hacer ahora de otra forma diferente, digo, siempre nos tenemos que basar sobre los lineamientos, sobre nuestras normas internas, sobre nuestras funciones, ¿no? Todo lo que definimos en las fichas de valoración de las series documentales, sobre eso nos tenemos que basar, ¿no? Y a veces en leyes. Pero, por ejemplo, si lo estoy haciendo manual y ahora lo tengo que hacer en una plataforma, ese puede ser una barrera, ¿no? Porque te pueden rechazar el sistema. Esa es una importante. La otra es, si no hay un marco normativo dentro de la institución o no hay procedimientos, es muy complejo, pero no difícil. Es muy tardado implementarlo. ¿Por qué? Porque tienen que entrar en una fase de análisis donde todos tienen que estar de acuerdo qué va a ser el sistema en cuestión de automatización de procesos. Por ejemplo, la oficialía. La oficialía unos dicen, es que yo necesito estos 20 campos. Y otra área dice, no, es que yo necesito 40 campos. Y otra dice, es que yo nada más necesito dos. Entonces, pero hacer entender a las personas que no, la oficialía de partes no es cumplir con sus procedimientos, porque ese es un proceso individual por área. Es una oficialía donde yo tenga que manejar de forma general la trazabilidad de una solución. Puede que haya interoperabilidad entre procesos, es decir, entre oficialía y yo quiero traspasar esa información a mi proceso de gestión única de mi área.
¿Por qué? Porque necesito esa información pero necesito interoperar entre ellas. Entonces, eh, pero ese es otro proceso. Entonces, a veces es muy difícil que las áreas entiendan este concepto, ¿no? De separar la oficialía o separar procesos, porque todo lo quieren integrar en uno mismo. Entonces, es complejo. Nosotros en el Infonavit nos enfrentamos al reto de que querían hacer un super proceso que incluyera todo y al final no funciona, no funcionó. Es mucho control y mucho descontrol al mismo tiempo, ¿no? Control me refiero es que si es esta área, esconde este campo, si es esta, esconde este catálogo, pero si es esta área, no lo mandes para acá, mándalo para allá. Entonces, administrar un proceso de esas características es muy complejo, más cuando lo vas a sistematizar. Eh, ya cuando tienes varios procesos bien definidos, sí puedes interoperar con ellos. Por ejemplo, el caso de, de recursos humanos. Ya tenían automatizado telecomunicaciones, ya tenían automatizado contratación, ya tenían automatizado servicios generales. Entonces, cuando alguien entraba, registraban y en automático se disparaban los otros tres procesos, porque ahí estaban interoperando. Entonces, cuando llegan a entender esa complejidad, es, ya es más rápido. Pero de entrada es una barrera que hay que... La otra que nos hemos enfrentado es la tecnología. La tecnología es que, por ejemplo, no tienen los recursos, este, y, y hay que invertir mucho, ¿no? Otro como empresa, nosotros como empresa, digo, es en el sentido que ustedes quisieran desarrollar un sistema, pero nosotros como empresa nos enfrentamos a la barrera de TI, ¿no? TI nos dice, pues yo puedo desarrollar, pero se van a enfrentar con todo lo que ya te platiqué, ¿no? Que se pongan de acuerdo, que no hay procedimientos mapeados, no hay lineamientos, entonces, pues tienen que... Entonces, ¿cuánto se van a tardar? Pues ese tiempo para ponerse de acuerdo y el otro tiempo para desarrollar. Entonces, ¿cuánto tiempo ya van a invertir? Pues 2 años, un año, 2 años. Un sistema como estos ya hecho, le van a invertir solamente el tiempo de ponerse de acuerdo, ¿no? Y ya nada más se baja un sistema rápido. La implementación de un proceso de oficialidad de estas características, como vimos, es en máximo 2 semanas, así de rápido, ¿no? TI se puede tardar hasta 6 meses o un año, eh, dependiendo pasar por todas las pruebas y que si se ponen de acuerdo, que hace modificaciones, etcétera. Entonces, esas son como las barreras más grandes. Perfecto. Antes de pasar a la última pregunta y ya para finalizar el webinar, les recuerdo a todos que por vía chat les hemos compartido un enlace para que ustedes se registren y de tal forma que puedan obtener sus constancias de participación. Al final del día, ustedes ya estarán recibiendo su constancia vía correo electrónico. Y bueno, ya para finalizar, Salvador, una última pregunta que nos hicieron llegar directamente. Desde tu perspectiva técnica y tu experiencia desarrollando el sistema y tu experiencia trabajando en archivos, ¿cuáles crees que serán las próximas tendencias en gestión documental y automatización archivística en los próximos 5 años? Muy bien. SARIP va evolucionando de acuerdo a las normativas, de acuerdo a las leyes y la tendencia es eso. Por ejemplo, para los siguientes webinars, eh, que estamos hablando de la gestión archivística, ya hablando de expedientes, la norma que ahorita dominante es la ISAG, ¿no? Para la descripción archivística, y entre otras, ¿no? Está la ISDF, está la ISAR. Pero han estado evolucionando esas normas, ¿no? Por ejemplo, ahorita salió la norma, la, la RIC,
Record in Context, que está tratando de reemplazar la ISAT-G, la ISAR, la ISDF. Entonces, esa es una tendencia y siempre va a ser y siempre va a evolucionar de acuerdo a la gestión que estemos tratando de controlar. Es decir, si son documentos, hay unos lineamientos para eh, llevar esa trazabilidad de los documentos, ¿no? Si son videos, si es archivo de trámite, si es archivo histórico, hay lineamientos para el archivo histórico. Entonces van evolucionando de acuerdo a los tiempos y al uso y a las modas, incluso a las modas. Entonces, por ejemplo, ahorita la siguiente tendencia en los próximos años seguramente va a ser esta que salió en noviembre del 24, que es el Record in Context. Y esa es seguramente en los próximos años va a reemplazar la ISAGE. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en esa evolución, como hemos venido trabajando la evolución en estos 20 años, ¿no? Entonces, los sistemas siempre están en constantes movimientos, transformaciones, ¿no? Esta versión que ustedes ven no es la misma que estábamos presentando hace 20 años, ¿no? Entonces, eh, tratamos de ir a la par en la evolución de esas normas. Este, entonces, esa es la idea, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias. Ahora sí, como menciona una compañera en los comentarios, por toda la cátedra impartida el día de hoy. Pero con esto finalizamos nuestro webinar del día de hoy. No se preocupen, vamos a seguir realizando más webinars a futuro. Y así como ustedes recibieron una invitación vía correo electrónico, las estaremos haciendo llegar de igual forma también por correo electrónico. Les repito, en el tema, bueno, más que nada las gracias por acompañarnos y para que puedan recibir sus constancias, nada más es necesario que ingresen aquí. El formulario es muy parecido al formulario de registro que ustedes ya llenaron para ingresar aquí al webinar y al final del día estarán llegando sus constancias a sus correos. Nosotros nos despedimos, bueno, no es una despedida, sino así que hasta la siguiente oportunidad que tengamos de vernos. A Rosa María, no se preocupe, anoto sus datos y busco la forma de contactarle para poder hacerle llegar su constancia. Y pues cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier duda, también les dejé nuestros canales de comunicación. Nos pueden encontrar en tanto Facebook como LinkedIn y en internet como sarip.info. Y pues nuevamente muchas gracias. Y Salvador, muchísimas gracias por el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por este tiempo que nos proporcionaron. Que tengan excelente semana. Muchas gracias y que tengan todos muy bonita tarde y excelente semana.